Hola amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy voy a escuchar y analizar el tema Un Finde, interpretado por Emma Noir, de ¿Qué personajes?, FMK y por Big One. Si después quieren ver más reacciones a qué personajes, les voy a dejar una lista de reproducción en la pantalla final y también en el comentario fijado. Ahora sí, empecemos. Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te dediqué pasaron de moda. This is the big one. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado. Fíjense la forma que tiene de articular las palabras, lo poco que abre la boca. Bueno, esa forma de cantar es muy característica del trap, del género urbano. Y algo que está muy presente también es el autotune, que no es como todos piensan, que es simplemente para acomodar la afinación, sino que también en muchas ocasiones sirve como un recurso para generar diferentes efectos en la voz, diversos sonidos. Por ejemplo, Cher, ¿se acuerdan de Cher? Ella utilizó por primera vez en su canción Believe este efecto de autotune para generar diferentes sonidos, otros colores. Me gusta, Me gusta. Pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Amigos, me encantó, me fascinó la entrada de Emma con esa voz brillante, con ese color en los agudos. Algo que usa mucho él para lograr ese color brillante en las notas altas es el twang, que es una técnica que sirve para enriquecer la resonancia de la voz. En otro video les conté cómo la practicamos en una clase de canto de una manera muy graciosa, y lo que hace es colocar básicamente el sonido en esta zona, ahí rebota y después sale con más fuerza. Por eso es tan importante aprender a usar los resonadores para un cantante. Yo sigo extrañando ese culito en mi cama. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Me vuelvo loca con esos adornos vocales que hace Emma. Por favor, se llaman melismas. Es cuando se cambia de nota sobre una misma sílaba. Y yo les digo que es su sello personal. Creo que en casi todas las canciones que le escuché hasta el momento los usó. Y hay que ser muy virtuoso para hacerlo porque la afinación tiene que ser muy precisa. ¡Wow! Al menos regálame tu amor un fin de semana. El tiempo no es un BM pa' ponerlo en reversa. Antes era te amo, pero hoy estamos a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me sobran, pero falta voz. Y antes era sexo daily, como Shitting y Hailey. 2 botellas de Bailey para hacerte mi baby. ¡Amo el bailecito! Te queda divi, y ahora todos los trends son copiados de Tini. ¡Wow! Me sorprendió mucho este fragmento y me gustó, porque tuvo mucha fuerza. Y felicitaciones para FMK, porque cantó un fragmento larguísimo con muy pocas pausas para respirar. En estos casos hay que ser muy preciso y estar muy atento a las tomas de aire por boca para que sea más rápido, para no desfasarse. Así que lo hizo muy bien, muy bien. Lo amo. Me duele menos que estar juntos sin tu amor. Se nota que Emma ya tiene una zona predilecta en su rango vocal, que es la segunda mitad de la octava 4. Ahí su voz brilla, se luce y además, y no menos importante, se lo escucha muy cómodo. Ustedes me han dicho que hace poco empezó a tomar clases de canto, así que imagino que a medida que vaya vocalizando va a ir ampliando también su rango vocal, va a ir flexibilizando más sus cuerdas vocales. Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas
al canal, porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama y que cuando esté mal me cuentes tus dramas. ¡Qué temazo, pegadizo! Tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Tienen toda la onda, ¡Wow! Quiero hacer ese bailecito de Emma. ¿Les sale a ustedes? Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Un hit.